buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien y espero que el agua no nos pesque de sorpresa. Las nubes se ve que ya están casi encima de nosotros. En otras ocasiones, cuando tenemos tormenta eléctrica de este tipo, se va la luz, así que espero que no, ¿verdad? Pero para los que nos acompañan en línea, si de repente se interrumpe la transmisión, fue por la tormenta eléctrica. Sin embargo, será la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que no nos preocupamos. Vamos a continuar nuestro estudio del libro del pacto. Estamos estudiando Éxodo capítulo 22. La semana pasada vimos la primera mitad. El objetivo de hoy es terminar este capítulo. La semana pasada vimos dentro de este capítulo las leyes sobre la protección de la propiedad y hoy vamos a analizar las leyes sobre las responsabilidades sociales. Y hablar de responsabilidades sociales pues es misceláneo, habla de distintos aspectos y cosas que se tienen que cuidar. Y me pareció a mí interesante ver que la primera ley al respecto tiene que ver con el caso de una mujer soltera no comprometida. Vamos a leer a Éxodo capítulo 22, versículo 16. Éxodo 22, 16. Dice, si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. Y bueno, a simple vista este pasaje suena muy machista, ¿no? De hecho vi una página de ateos mencionando precisamente este pasaje para decir que la Biblia se refiere a la mujer como un objeto que se puede comprar. Un objeto que si le quitas su virginidad, todo se arregla si pagas un precio, ¿verdad? Le das un dinero al papá, asunto arreglado. ¿Qué clase de Dios permite este tipo de regulaciones? Es más, vimos que es Dios quien está dando esta ley a Moisés y todas las que estamos viendo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios esté dispuesto a decir que si un hombre seduce a una mujer y se acuesta con ella, lo único que tiene que hacer es pagar un precio y se puede quedar con ella? Es decir, es como si dijeras, bueno, ya probaste, te gustó, cómprala. Así suena. Y así es como muchas personas lo interpretan. Pero obviamente es un grave error porque tenemos que ir al contexto cultural a entender cómo se veía esto en aquellos tiempos y entender por qué Dios está regulando de esta manera. Ahora, tenemos que analizar las palabras aquí en el original para entender qué es lo que está pasando, porque en otras partes de la Escritura, sobre todo en Deuteronomio, vamos a ver que en otros casos, cuando hay una relación sexual, los dos debían de morir. Y en este caso hay una relación sexual de por medio y lo único que pide Dios es que se pague un precio y que se pueda quedar con la muchacha. Lo que hace que suene muy, muy extraño. Entonces, analicemos con cuidado. Cuando dice, si alguien seduce, lo que el NBI nos traduce como seduce, el hebreo es patá, que se traduce como fascinar, atraer, seducir, ser espacioso, amplio o abierto. La concordancia exhaustiva Strong dice seducir, engañar, adular, persuadir o ser tonto. Entonces, cuando está diciendo que alguien seduce a una mujer, tiene que ver con fascinarla, engañarla, hacerla tonta. Ese es el contexto de lo que está pasando. Dice, a una mujer virgen. ¿Por qué se especifica que es una mujer virgen? Virgen que no esté comprometida para casarse. Así que recordemos que en aquel entonces una mujer que no se ha casado necesariamente era una mujer virgen, ¿verdad? Sin conocer varón, como dijo María cuando el ángel le dijo que concebiría, dijo, ¿cómo puede ser esto posible si no conozco varón? La palabra conozco, ahí el griego ginosko, conocer de forma muy personal e íntima. Dice María, no puedo quedar embarazada porque no conozco hombre. Pero claro que ya estaba comprometida con José, claro que ya conocía hombres, pero en el contexto de la palabra griega hace referencia a no he tenido ninguna relación con un hombre de manera que yo quede embarazada. Y en aquel entonces era claro y se podía asumir sin ningún problema que ninguna mujer que no se ha casado, que toda mujer que no se ha casado es virgen. Así que cuando dice que es una mujer virgen, podremos nosotros entenderlo como una mujer soltera. Lamentablemente en nuestros tiempos, y desde hace mucho eso ya no aplica, ¿verdad? Una mujer soltera no necesariamente es virgen. De hecho, nuestra juventud hoy en día
le da vergüenza ser virgen, sea hombre o sea mujer, piensan que es algo que deben quitarse de encima lo más pronto posible para que sus amigos no se burlen de ellos. En este entonces, cuando habla de una mujer virgen, está hablándonos de una mujer soltera y dice que no esté comprometida para casarse, porque el estar comprometida era considerado prácticamente como ya estar casados. Eso es lo que vemos nosotros hoy en día o que tratamos de aplicar con el concepto de noviazgo. El concepto de noviazgo no existe en la Biblia como nosotros lo conocemos, pero el compromiso firme por medio de, ahorita lo vamos a ver, de una dote, donde ambos padres están de acuerdo con una fecha definida o por definir de matrimonio, es lo que entenderíamos como un noviazgo bíblico. De ahí los cristianos deducimos que el noviazgo no se justifica en ninguna manera como un acuerdo para conocerse y ir más allá de lo que harías con una amiga común y corriente, sino permitirse otras cosas, simplemente con el deseo de conocerse o divertirse. Eso no procede de la Biblia. Hablamos del noviazgo en términos bíblicos cuando la intención y el objetivo es llegar a casarse. Entonces nos está hablando de una mujer que es soltera y que no está en una relación de noviazgo, o sea, no está comprometida para casarse. Dice, si este hombre que la seduce, que la hace tonta, que la engaña, que la fascina, que la atrae, se acuesta con ella, y aquí es una referencia directa al acto sexual. Entonces piensa, una muchacha soltera que el hombre le dice, me voy a casar contigo, te amo con toda el alma, para mí tú eres todo, ¿cómo ves si me das una prueba de tu verdadero amor hacia mí, verdad? Y la muchacha acepta, pero se aclara, fue engañada esta muchacha, se le hicieron promesas, se le convenció, se le dijeron muchas cosas que la llevaron a sentirse segura y confiada de que podía hacer ese tipo de cosas. Aquí tenemos entonces que hay mutuo consentimiento del que está engañando a la muchacha y de la muchacha que está siendo engañada. Ambos consienten en participar en el acto sexual. Esto es lo que conocemos como fornicación. Y es distinto de adulterio, porque el adulterio implica cuando alguien tiene una relación sexual con otra persona distinta a su cónyuge. Pero cuando no están casados, entonces, y se involucran en una relación sexual, estamos hablando de fornicación. Así que este es un caso de fornicación de un muchacho y una muchacha que no estaban en un noviazgo, no habían pasado por el compromiso formal de pagar una dote y de obtener el consentimiento de los padres de la muchacha. No pasaron por ese proceso, simplemente ambos decidieron, consintieron fornicar. El comentario de la exposición de Hill se llama, dice, como está implicado por la palabra seduce, significa que él se ganó el afecto de ella y obtuvo su consentimiento expresando un fuerte afecto por ella, haciéndole grandes promesas y así con palabras como gestos convenciéndola de que debe ceder a su deseo. Ahora, esto se parece a lo que muchos hacen en nuestro tiempo, ¿verdad? No hay planes de casarse, no hay nada de eso, no hay nada formal y deciden tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que dice Dios que se debe hacer en este caso? Dice, este hombre deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Y esta es la parte que suena muy extraña, ¿verdad? Pagar su precio, la palabra su precio, el hebreo es mahar. Se traduce como adquirir pagando un precio de compra. O sea, literalmente dice, comprará a la muchacha. El comentario de Cambridge dice, el mahar o la dote se pagaba en el momento del compromiso matrimonial y su pago ratificaba el compromiso. Esta es la parte importante que debemos de ver, porque luego nos dice este mismo comentario, la cantidad variaba naturalmente con las circunstancias relativas a las dos partes y fue objeto de mutuo acuerdo entre el pretendiente y la familia de la chica. O sea, lo que nosotros conocemos como la dote es una cantidad económica o es su equivalente que el pretendiente pagaba al padre de la muchacha. Y Dios dice,
tuvieron relaciones sexuales, ni siquiera habían pasado por el compromiso, entonces se van a comprometer formalmente y se van a casar. Entonces, ¿por qué se especifica el precio? Porque la dote no era una ganancia propiamente para el papá. Claro que era una ganancia en el sentido de que el dinero es útil, pero es una manera de comprobar el valor que el pretendiente percibe de la muchacha. No sé si me explico. Si las cantidades variaban, ¿en base a qué variaban? Este comentario nada más nos dice, según las circunstancias relativas a las dos partes. Más adelante voy a ver otro comentario que dice que la dote se fijaba según se consideraba el rango o la dignidad de la chica. O sea, si lo vemos en sentido práctico, si un papá sabe que su hija es muy guapa y hay muchos pretendientes, ¿cuánta dote pediría para saber quién está valorando más a su hija? ¿Cómo obtienes una señal clara y contundente de que el pretendiente realmente valora a tu hija y le va a dar una buena vida? Imagínate que hay 5 pretendientes y tú eres el papá de la chica. ¿Para qué sirve la dote? ¿Para beneficiarte tú? Claro que había un beneficio, pero no era el objetivo directo. El objetivo es filtrar quién es el más interesado, quién considera que la chica vale más. Y como era algo relativo a las circunstancias de ambas partes, no pedías exactamente la misma cantidad a cada pretendiente. Decimos acá en México según el sapo la pedrada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si yo dijera, van 10,000 pesos de entrada para cualquier pretendiente, podría descartar a un pretendiente que no tiene tanto dinero, pero que realmente la valora más que los demás. Pero si llega un pretendiente que es muy adinerado y le digo, dame 10,000 pesos por ella, va a decir, no, pues dame 2 de una vez, ¿verdad? Para él no sería nada 10,000 pesos. Pero un muchacho que no tiene nada, que apenas va a empezar a trabajar su vida y le pides ese dinero, no puedo. Entonces la dote se negociaba según la capacidad del pretendiente y la dignidad o el valor que se pretendía que tuviera la muchacha para él. Entonces si venía alguien adinerado, tendría que ofrecer mucho dinero, algo que realmente demuestra que vale para él. Pero para uno más pobre no necesariamente sería la misma cantidad de dinero. Pero el objetivo no era necesariamente una compra-venta, sino convencer al padre de que ese hombre tiene la capacidad adquisitiva y valora a su hija lo suficiente como para confiarla en sus manos. ¿Sí? Así que vamos aquí deshaciendo un poco la idea de una compra-venta como si la mujer fuera un objeto. Lo que está diciéndonos del que sedujo a esta muchacha y la engañó y la convenció, bueno, vas a tener que comprometerte con ella y vas a tener que pagar lo que el papá indique que corresponde a esta muchacha. Es decir, se casan como se debe, ¿verdad? Se tiene que comprobar el valor. Dice el propio comentario de Hills, la dote que deberá pagar, llegue a ser su esposa o no, deberá ser adecuada a su rango y dignidad. Y aquí va a depender de cada muchacha. Pongamos un ejemplo que ya estudiamos, el caso de Jacob pidiendo la mano de Raquel y le dieron a Lea. ¿Cuánta dote pidió Labán por su hija Lea? Ninguna. Se fue gratis, engañando a Jacob, ¿verdad? Jacob pensó que le estaban entregando a Raquel, pero como traían un velo y no se quitaba el velo, sino hasta después del acto sexual, se dio cuenta que le cambiaron a la chica y le dio una Lea. ¿Qué dote pidió Labán por su hija Lea? Nada. Tuvo que sacarla a como diera lugar, porque de otra forma nadie la iba a querer. Y vimos que porque tenía problemas en los ojos, ¿se acuerdan? Entonces vemos cómo el papá se ajusta. Esta hija nadie la quiere. ¿Y cuál es el problema con que nadie la quiera? Pues que nadie la quiera y que viva soltera, no tiene por qué casarse. Es que no se trata de amor. El matrimonio tenía que ver con la supervivencia, con tener el sostenimiento necesario para continuar la vida, porque en aquella sociedad, en aquella cultura, la mujer no vale nada y no puede tener propiedades. Así que si no tiene un hombre que la proteja, la mujer quedaba en la calle. ¿Se acuerdan de Ruth y Noemí? Entonces, aquí hay una situación crítica, porque si esta chica que fue seducida por este hombre no se casa y ella ya no es virgen, ¿quién querría casarse con ella? En ese entonces
Nadie. Si Lea era virgen, pero tenía un problema en los ojos, nadie la quería. A una muchacha que había sido engañada de esta manera, nadie le iba a querer. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, cuando el padre muera, ¿qué va a hacer de esa muchacha? Así que Labán, viendo por su hija Lea, la casa, engañando a Jacob, porque era la única manera en que alguien sería responsable de ella. Y aquí Dios está lidiando con ese proceso. Esta chica que fue engañada, la hicieron tonta. ¿Qué va a hacer ahora si no tiene un hombre que la cuide? Su padre no va a vivir para siempre. Entonces Dios dice, deberá pagar el precio y se casará con ella. ¿Es cuestión de amor? No, es cuestión de responsabilidad. Afectaste a la muchacha. ¿Por qué este hombre la engaña en lugar de ir a comprometerse y pagar la dote que corresponde? Porque no quiere casarse con ella. Lo único que quiso era convencerla de que se acostara con él. Si su intención fuera casarse con ella, no hubiera hecho eso. Hubiera pagado una dote, hubiera ido con el padre y arreglado el compromiso. Pero si no hace eso es porque no la quiere. Entonces, ¿por qué Dios dice, ahora se va a casar y va a pagar la dote que corresponde? Porque está asegurando la vida de esta muchacha que ya nadie va a querer. Pero veamos un caso importante. ¿Por qué no aplica la pena de muerte en este caso de fornicación? Si en otros casos explícitamente se debe aplicar la pena de muerte. Vamos a Deuteronomio 22, 22 al 27. Estoy adelantando mucho, pero para el contexto que estamos estudiando viene a ser relevante. Deuteronomio 22, 22 al 27. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que hay en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Entonces, estas son las otras posibles variantes y en todas aplica la muerte. En el caso del violador, nada más al violador. La pregunta es, ¿por qué en este caso de fornicación consensual, verdad? Ambos estaban de acuerdo. Dios dice, no, en este caso no se mueren. Pero los dos estaban de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? El comentario de Calvino dice esto. Aquí solo tiene consideración por las jóvenes. Muchacha virgen, no comprometida, que la hicieron tonta, la engañaron. Dice, no sea que engañadas y una vez perdida la virginidad se conviertan en prostitutas y así la tierra sería contaminada por la prostitución. El remedio para esto es que el mentiroso que ha corrompido a la muchacha deba ser obligado a casarse con ella y también a darle una dote de su propiedad, no sea que si luego la desecha, ella se vaya de su casa sin un centavo. Entonces fíjate la situación. Esta muchacha quedaría desamparada, nadie querría casarse con ella. Dios dice, bueno, quien la engañó, porque Dios está poniendo a esta chica en una situación de víctima. No es igual que en los otros casos donde ambos estuvieron de acuerdo y simplemente por hacer el daño, porque ya estaba casado o casada, ya estaba comprometida o la violaron. En ese caso la responsabilidad es muy distinta, porque estaban conscientes que era algo indebido y lo hicieron. Pero aquí se habla de una muchacha que fue engañada. En cierta forma, aunque tiene culpa, está siendo referenciada como una víctima. ¿Qué pasaba con estas muchachas si quedaban desamparadas? Nadie se quería casar con ellas. ¿Qué pasaba cuando moría el padre que las sostenía? Se dedicaban a la prostitución para tratar de seguir viviendo. Y no es una justificación, ¿verdad? Es un pecado. Aunque no haya para comer, puedes clamar a Dios y confiar en Él. La prostitución nunca será una justificación por la pobreza. Pero lo que Calvino dice es que Dios, tratando de evitar que ese tipo de situaciones se presenten. Número uno, esta ley es para disuadir a los hombres de engañar a las mujeres, porque si se atreven a engañarlas se van a casar con ella. Y obviamente no se quieren casar con ella.
Así que el principal objetivo es disuadir a los hombres de engañar a las mujeres. Segundo, proteger a las mujeres engañadas, que van a tener una manutención segura si se quedan con este hombre. Recordemos que el matrimonio en aquel entonces no se trata de amor, ¿verdad? Y peor, si este hombre que no quiere casarse con ella solamente le engañó. Y luego dice Calvino, y la dote que se tiene que entregar, además de que sabemos que la dote es para mostrar el valor que se tiene o que se percibe de la muchacha, era porque si este hombre se divorciaba de ella o la desechaba, ella tuviera con qué seguir viviendo. Así que el enfoque claramente es de esta muchacha como una especie de víctima a quien Dios está protegiendo para que pueda tener la vida o los elementos necesarios para la vida, aun si es desechada. Así que, ¿dónde está el concepto de machismo aquí? O una compra-venta de un objeto. En ninguna manera se está viendo aquí algo misógino o machista. Al contrario, es una protección de la mujer que en aquel entonces era vista como algo de poco valor. Regresamos al versículo. Dice, aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. Y aquí es una condena, es decir, el papá dice, no, yo no quiero que mi hija se vaya con ese hombre. Así que el seductor tiene que pagar como quiera, y esto viene a ser ya una condena para él, lo que el padre determine, o sea, tiene que pagar la dote según la dignidad y rango de la chica. Con lo que le hicieron, el papá establecería, y todo parece indicar que el pago sería mucho más alto si no se casa con ella, ¿verdad? Es la condena. ¿Y para qué servía eso? Para lo mismo, para la muchacha. No es una ganancia para el padre. El padre sabe bien que esta muchacha va a enfrentar una vida muy difícil y complicada porque nadie se va a querer casar con ella. Entonces, dado que este seductor no quiere hacerse responsable de ella, el padre tendría que determinar una cuota de manera que su hija tenga una especie de reserva para cuando él no esté. Y yo creo que nuestra sociedad necesita algo de esto. Algo que ayude a disuadir lo que los muchachos hacen. ¿Qué pasa con las muchachas engañadas? Se enfrentan a una vida muy difícil y complicada. Estar con un hombre que no las quiere o ser despreciadas por todos los demás hombres por lo que hicieron. Eso sería suficiente para disuadir a las chicas de dejarse engañar y a los hombres del compromiso que se tiene que adquirir. Hoy en día no hay nada que disuada a los jóvenes de hacer esto. Absolutamente nada. De hecho, incluso las autoridades lo promueven. Nada más que les dicen que se protejan y ya. Necesitamos algo de eso, ¿verdad? Pero bueno, luego se especifican 3 faltas que merecen también la pena de muerte. Ya habíamos visto que se aplicaba la pena de muerte en varios casos. Aquí hay otras 3. Éxodo 22:18 dice, no dejes con vida ninguna hechicera. Hechicera, la palabra hebrea, se traduce como alguien que practica la hechicería. Y es en femenino singular, o sea, está hablando de mujeres, específicamente mujeres que practican la hechicería. Más adelante vamos a ver que practicar la hechicería está prohibida para todos, hombres o mujeres. Pero en esta ley se especifica a las mujeres. El comentario de Hélicos dice, el uso de la forma femenina, en este caso, solo puede explicarse suponiendo que, en la práctica, la brujería en ese momento la profesaban principalmente las mujeres. La brujería es una rebelión contra Dios, tanto como la idolatría y la blasfemia, por lo tanto merece el mismo castigo. Entonces piensa, si están viviendo en una teocracia, donde son el pueblo de Dios y todos adoran a Dios, ¿qué hace una bruja ahí? ¿Por qué razón una mujer diría, yo creo en Dios, soy del pueblo de Dios, pero consulto a los ídolos y practico artes mágicas como vimos que hacían en Egipto? ¿No te parece una enorme contradicción ser del pueblo de Dios y con tus propias prácticas negar al Dios que supuestamente le sirves? Dios dice, la mujer que se atreva a hacer eso en el pueblo, pena de muerte. No tiene ningún sentido que una mujer haga eso perteneciendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Éxodo 22:19, todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Entonces vemos que en todos los casos de inmoralidad sexual hay muerte, excepto en el que leímos de la chica que fue engañada.
Si Dios especifica esta regla, es porque se practicaba en aquel tiempo, lo que llamamos bestialismo. El comentario de Helicos dice: el pecado aquí denunciado era muy común entre las naciones cananeas, hacia donde van, ¿verdad?, la tierra prometida, y no era desconocido en Egipto. Según Herodoto, también había prácticas egipcias de este tipo de intercambio sexual con animales. Ya se vino bien fuerte el agua, ¿verdad? No sé si se alcanza a ir en el micrófono. Éxodo 20:20. Todo el que ofrezca sacrificio a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Aquí la palabra sacrificios es matar a un animal como sacrificio. Y eso tiene que ver con el culto, ¿verdad? La forma de adorar. Dice aquí, si adoras a otros dioses. Si ofreces sacrificio a otros dioses, es lo mismo que decir, estás pecando de idolatría, estás adorando a otros dioses. ¿Cómo puede ser que estés en el pueblo de Dios y al mismo tiempo le ofrezcas sacrificios a dioses falsos? Quien se atreva a hacer eso, pena de muerte. Entonces, vemos que son poderosos disuasivos, ¿verdad? Para que nadie se le ocurra ni ser hechicera, ni practicar bestialismo, ni adorar a otros dioses. Luego vamos a ver leyes para evitar la explotación de personas. Vamos a ver 3 casos: los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Éxodo 22:21 dice: no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Según el comentario de Helicos, dice: los extranjeros eran rara vez protegidos por alguna legislación, a menos que de hecho hayan formado una clase de residentes permanentes. Es decir, cuando llegaba el extranjero a una ciudad, en cualquier nación pagana se aprovechaban de ellos. No tenían leyes para proteger a los extranjeros, eran vulnerables a lo que fueran a hacer, y en el libro de Jueces vemos un caso drástico de cómo los israelitas llegaron a tal extremo de tratar de violar a este hombre y le entrega a su concubina para que hagan con ella lo que ellos quieran y terminan matándola, porque se ensañaban con los extranjeros. Así que Dios está regulando esto. No pueden maltratar a los extranjeros, deben de recordar que ellos fueron extranjeros en Egipto y que los maltrataron, de manera que ellos deberían tener empatía y no maltratar a los extranjeros. Éxodo 22 al 24. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. Fíjate, dice Dios, dice, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Explotes, el hebreo aná, se traduce como estar inclinado o afligido. La concordancia exhaustiva Strong lo traduce así. Esta palabra comunica la idea de mirar hacia abajo o intimidar. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, no desprecies ni discrimines a las viudas o a los huérfanos, porque ellos normalmente serían los pobres de la ciudad. Viudas, mujeres sin alguien que las proteja, estarían en una situación muy crítica. Lo mismo con los niños. Una mujer tenía más valor que un niño y las mujeres prácticamente no valían nada. Así que está hablando de los más vulnerables que un esclavo. Dice, no te atrevas a despreciarlos, porque si los desprecias, tu mujer se va a quedar viuda y tus hijos huérfanos. O sea, si tú los desprecias a ellos, Dios en su justicia va a hacer que tu mujer y tu hijo sean viuda y huérfano. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y fíjate, no hay una autoridad humana que imponga una condena. Es Dios mismo quien lo va a hacer. Así que eso está más grave, ¿verdad? No es una sanción que se tiene que pagar. No hay un humano que vaya a hacer justicia. Dios mismo va a hacer justicia si te atreves a despreciar a las viudas y a los huérfanos. Entonces, ¿qué tienes que hacer con las viudas y los huérfanos? Si no los puedes despreciar, ¿qué debes hacer con ellos? Ayudarlos, valorarlos. No tienen nada, dice el comentario Helicos, no se les debe tomar ventaja alguna, ni se les debe imponer ninguna dificultad de la que un esposo o un padre los hubiera protegido. Es decir, si esta viuda tuviera a su esposo, ¿qué es lo mínimo que su esposo le daría? Si este huérfano tuviera a sus padres, ¿qué es lo mínimo que sus padres le darían? Simple, vestido, comida y techo. Entonces,
Despreciarlos es no ayudarlos a tener lo más elemental para la vida: comida, vestido y techo. Por lo tanto, esta ley, aunque está en un sentido negativo, nos está diciendo en sentido positivo: tienes que darle a las viudas y a los huérfanos lo que requieren para la vida. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Timoteo las condiciones para aceptar a las viudas que recibirían ayuda. Viudas y huérfanos sigue siendo vigente. Como iglesia, no nada más las viudas y los huérfanos, también los pobres, que es lo que sigue a continuación. Tenemos la responsabilidad de ayudarlos. Éxodo 22, 25 al 27. Leyes sobre los préstamos. Dice: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Primer caso: si prestas dinero a algún necesitado de mi pueblo, o sea, a otro israelita que está en una crisis financiera. Dice: no deberás tratarlo como los prestamistas, ni le cobrarás intereses. O sea, si tu hermano israelita o compatriota israelita se ve en una situación difícil económica, le vas a prestar dinero sin ganar nada. Simplemente la intención de ayudarlo a salir de su problema. ¿Se entiende? Le vas a prestar dinero. Eso implica que el dinero va a regresar, ¿verdad? Lo que no puedes hacer es cobrarle intereses por el préstamo, lo que sería tu ganancia. No está diciendo que le regales el dinero, ¿verdad? Prestarle el dinero. Esto es importante que lo entendamos. El pobre va a tener que trabajar para regresar ese dinero. Si tú nada más le regalas el dinero, el pobre no va a trabajar y no va a tener ningún compromiso. No se trata de mantener a los pobres, se trata de ayudarlos a que salgan adelante. ¿Cómo van a salir adelante? Trabajando. Entonces, cuando tú le dabas un préstamo a un israelita, no es meramente un acto de beneficencia, de manera que genere más dependencia de los que tengan dinero, ¿verdad? Imagínate que decimos: los pobres necesitan que les den dinero, ahí va, y empezamos a regalar dinero. Esos pobres les van a decir a otros pobres que estamos regalando dinero, ¿y qué van a hacer? Van a venir a que les ayudemos. Ok, ya tenemos más pobres. Supongamos que no le dicen a nadie más, pero a los pobres que estamos ayudando, ¿cuándo van a dejar de necesitar ayuda? Nunca, porque todo lo que están gastando y viviendo y de lo que están viviendo, tú se los estás dando. Así que, ¿les estás ayudando a salir de la pobreza o los estás manteniendo en la pobreza? ¿Se entiende? Aquí es muy fácil confundirnos porque nos gana la emoción. Pobrecito, ten, no te preocupes, no me debes nada, úsalo. Ok, habrá personas que sean de un criterio bendecido, que digan: esto lo voy a tratar de convertir en algo que me dé dinero, ¿verdad? Comprar algo para vender, etcétera. Pero muchos, sobre todo lo que está pasando en nuestro país, creen que los pobres merecen que les regalen cosas por el solo hecho de ser pobres. Nuestra cultura está tratando de hacernos ver, nuestro gobierno en algunas circunstancias está tratando de hacernos ver que todos los pobres son buenas personas y que los que tienen dinero son malas personas, y que hay que quitarles el dinero a los que lo tienen para poder dárselo a los pobres, que son buenas personas. Pero ni tener dinero te hace mala persona, ni ser pobre te hace buena persona. Hay malas personas con dinero y sin dinero, ¿verdad? Y buenas personas bíblicamente no existen. Habrá personas no tan malas con dinero y no tan malas sin dinero, pero personas buenas no hay. El punto es: ¿qué haces con los pobres en tu pueblo? Los ayudas a salir adelante, y parte de la ayuda es el préstamo. Aquí está este dinero, úsalo y me lo tienes que regresar. Eso les pone la carga y la responsabilidad de tener que multiplicarlo, porque si no lo multiplican,
no van a poder regresarlo y ya nadie les va a ayudar. Así que fíjate la manera en que Dios pide que se ayude a los compatriotas israelitas. No les regales las cosas, facilítales de manera que puedan trabajar y multiplicar lo que les diste para que te lo regresen, pero no abuses, no les pidas intereses. Con el solo hecho de que te regresen lo que les prestaste, suficiente. Con eso van a empezar a salir adelante. Así que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por el emocionalismo o con la falsa idea de que todos los pobres son pobres porque alguien los explotó. Dicen, todos son pobres porque no tuvieron las mismas oportunidades. Qué injusto que un niño tenga una casa con su computadora, con su tablet, en sus clases virtuales, mientras hay otro niño en la calle que no tiene nada. Y dices, pues sí, ningún niño hizo nada por merecer lo que se le dio, ¿verdad? Pero ¿qué me dices de los padres? Es posible que un hombre que fue negligente durante su vida, que tuvo las oportunidades pero no las quiso tomar porque quería disfrutar su juventud, llegue a un punto en el que tenga que enfrentar una pobreza muy difícil porque no tiene ninguna preparación y a causa de eso los hijos que trae al mundo viven en problemas por la negligencia de su padre. Hay muchos de esos casos. ¿Qué culpa tiene el niño? Ninguna, pero no podemos decir que no es justo que un niño tenga y un niño no, porque no se trata de comparar a niño con niño, sino lo que los padres han hecho. Y sí, habrá personas que se les dificultó algo difícil en su vida, quedaron huérfanos, etcétera, etcétera. No pudieron salir adelante quizás como otros pudieron haberlo hecho, pero en nada se justifica la pereza o la negligencia. Así que muchísimo cuidado en no dejarnos llevar por la emoción y desconectar el cerebro. Lo que Dios está diciendo aquí, necesita que le prestes dinero para que pueda comprar, invertir y encontrar la manera de producir más. No le cobres intereses, préstale, pero ese préstamo implica un retorno de lo que le diste, de manera que el pobre se esfuerce por trabajar y salir por su propia cuenta. Versículo 26, si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Y aquí el contexto sigue siendo de los pobres, ¿verdad? ¿Por qué alguien daría en prenda el manto? La palabra prenda, cabal, se traduce como atar o prometer. Es decir, el pobre debió haber dicho, dame algo o ayúdame con algo y te dejo el manto como garantía de que te lo voy a regresar. No tengo nada más que dar, te dejo el manto, es todo lo que tengo. ¿Qué es ese manto? La palabra hebrea salmá, envoltura o manto. El comentario de Licos dice, era una prenda exterior grande que comúnmente era de lana, usada como envoltura caliente. El israelita empobrecido no la usaba durante el día, pero la necesitaba como manta durante la noche. O sea, cuando alguien tenía que dar su manto en prenda, es porque realmente no tiene nada. Y la regulación es, tómalo, pero en la noche se lo regresas. O sea, fíjate cómo se tenía que hacer esa logística. Te voy a ayudar de alguna manera, te voy a dar algo que me tienes que regresar, incluso podría ser quizás un préstamo. Me vas a dejar el manto, que es lo único que tienes. Ok, vete, todo el día haz lo que tengas que hacer, busca trabajo, busca invertir lo que te prestamos, lo que sea. En la noche vienes, te lo regreso. En la noche vienes, te lo regreso y en la mañana siguiente me vuelves a traer el manto porque está en prenda del préstamo. Se requiere mucha confianza, ¿no? Mira, te dejo esto para que veas que sí te lo voy a regresar lo que me prestaste. Pero en la noche vengo y me lo das, pero mira, te juro que mañana otra vez te lo traigo. Dices, no, ¿qué? Yo no le creería nada, pero estás hablando de israelitas, el pueblo de Dios, que se rige bajo las normas de Dios, que sabe que ante la injusticia, Dios va a hacer justicia. Así que se tenían que tener confianza. Ok, acepto el manto, pero te lo regreso en la noche. Versículo 27, este manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Así que tienes que ser comprensivo, humanitario.
Una persona que está totalmente empobrecida no tiene casa. ¿Dónde dormía? En la intemperie, afuera. Sin su manto pasaría muy mal la noche o podría morir de frío. Dice, si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor porque soy un Dios compasivo. Y esta es una advertencia al que se atreva a quitarle el manto durante la noche. Si clama a mí, dice Dios, yo voy a hacer justicia. No hay una pena impuesta humana, es Dios mismo quien hará justicia. ¿Qué prefieres, que te pongan una pena o que Dios haga justicia y te trate como tus obras merecen? Nadie querría meterse con Dios en ese tipo de cosas. Luego los últimos versículos nos hablan de otras leyes. Éxodo 22, 28. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. Ahora, aquí hay algo interesante, porque la palabra hebrea se puede traducir como dioses en plural. No blasfemes nunca a los dioses, diría el hebreo. La Reina Valera 60 traduce así: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pues la NBI traduce como Dios y la Reina Valera 60 como jueces. Y resulta que esa palabra se puede traducir con referencia a Dios o con referencia a los gobernantes. Las dos traducciones son válidas. El punto es, no los injuries, no los maldigas, no hables mal de ellos. Vamos a un caso donde el apóstol Pablo se aplica esto a él mismo. Hechos 23, 4 al 5. Hechos 23, 4 al 5. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. ¿Qué es lo que implicaba este mandato? Se debe honrar a las autoridades, como Pablo nos dice en Romanos 13, porque han sido establecidas por Dios. Deshonrar a la autoridad es deshonrar a Dios. ¿Quieres honrar a Dios? Honras a las autoridades. Éxodo 22, 29 y 30. No te demores en presentarme a las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. El primogénito de tus hijos será para mí. También serán para mí los primogénitos de tus toros y de tus ovejas. Los dejarás con sus madres 6 días, pero el 8º día me los entregarás. En cuanto a las ofrendas de graneros y lagares, aún no se especifica ninguna regulación, vamos a verla más adelante. En cuanto a los primogénitos, eso ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan? En la 10ª plaga de Egipto, todo primogénito moriría. Pero Dios permitió que fuesen redimidos los primogénitos de los israelitas, de humanos y de bestias. Pues son míos, ¿verdad? Los toma a cuenta, en lugar de matarlos se los dabas a Dios. Y más adelante vamos a ver que se va a pedir un rescate por ellos. Entonces aquí le está recordando que los primogénitos de ellos y de los animales son de Dios, porque Él los libró de la muerte cuando envió la plaga a Egipto. ¿Por qué los libró de ellos y a los otros no? Por su pura gracia, soberanía y misericordia, ¿verdad? Porque Él quiso, así de simple, y los reclama para Él. Así que no voy a profundizar en esto porque eso ya lo estudiamos con detalle. Por último, Éxodo 22, 31. Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. La palabra santo, kodesh, sagrado o ser apartado. El equivalente en griego es agios, puesto aparte, separado de. Ustedes serán mi pueblo santo. ¿Qué es lo que está diciendo literalmente? Ustedes serán un pueblo diferente de todos los demás. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Primero, en las leyes que les está dando. No les está pidiendo que sean perfectos, sino que sean diferentes a todos los demás. Y eso es lo que se espera de un cristiano, ¿verdad? Fíjate bien, decimos, ¿cómo sabes que alguien es cristiano? ¿Cómo sabes que ya no es del mundo? Por sus obras, ¿verdad? Porque ya no hace lo que antes hacía. ¿Por qué ya no hace lo que antes hacía? Porque Dios le dio la capacidad de obedecer su voluntad. Seguimos con deficiencias y a veces no queremos, pero la capacidad la tenemos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea distinta al mundo? Hacer lo que Dios dice. Vivir como Dios dice que debemos de vivir. Mientras más vives como a Dios le agrada, más distinto eres del mundo. ¿Qué es lo que se le está pidiendo a los israelitas? Obedézcanme, van a ser un pueblo distinto a todos los demás.
pero la diferencia entre ellos y nosotros es el nuevo nacimiento. A ellos, a los israelitas, se les está pidiendo que obedezcan la ley y ya. Nosotros, Dios nos hizo nacer de nuevo, puso su ley en nuestros corazones y naturalmente tenemos el deseo de cumplirla. Ese es el nuevo nacimiento. A los israelitas se les pide a todos por igual. Dios a unos les dio el nuevo nacimiento y a otros no, pero la exigencia es la misma. ¿Puede un ser humano cumplir todo lo que Dios ha dicho simplemente porque quiere hacerlo? ¿O necesita algo sobrenatural que lo capacite para hacerlo? El Nuevo Testamento es claro. Necesitamos algo sobrenatural, pero todavía no quiero llegar a eso. Cuando acabemos de ver el libro del pacto, vamos a analizar qué nos dice esta ley, qué nos enseña esta ley. Y quiero aclarar, algunos me han hecho preguntas por Facebook y otras, y en las sesiones de los jueves, si esto aplica a nosotros. No, no aplica a nosotros. Pero no en el sentido de que ninguna de las cosas que dice aquí aplica para nosotros. Y eso es lo que quiero aclarar. Podemos ver claramente que algunas de estas leyes tienen que ver con la naturaleza de Dios, de cómo es Él. Él no puede permitir, si eres de Él y eres su pueblo, Él no puede permitir que cometas pecado. Unas de las regulaciones que están aquí tiene que ver directamente con quién es Dios. Otras, por ejemplo, no comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Eso es algo meramente humano. Y estas leyes en específico, que tenían que ver con un propósito histórico, como el permitir que la muchacha que había sido engañada no muriera, sino que se casara con el que la engañó, o que se dé una dote para asegurar su supervivencia. Cosas específicas para un momento de la historia no aplican para nosotros. Pero sin embargo la fornicación y el desagrado de Dios por el adulterio y ese tipo de inmoralidad sexual sigue siendo el mismo, ¿verdad? A Dios no le agrada, lo aborrece, son merecedores de muerte, aunque en el nuevo pacto no haya pena de muerte. La Biblia claramente dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces hacemos distinción entre la ley que hable de la naturaleza de Dios, como la prohibición de la idolatría, la prohibición de la hechicería. Si está en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, significa que no aplica para nosotros y sí podemos ser hechiceros e idólatras. Claro que no, sigue vigente. ¿Pero por qué si es de la ley de Moisés? Porque esa ley tiene que ver con la naturaleza de Dios, cómo es Él, y Dios no cambia, no importa en qué pacto estemos, ¿verdad? La pena, que era la pena de muerte en esos casos, ya no está vigente, pero sigue siendo algo prohibido para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Pero otras regulaciones que tienen que ver solamente con la cultura y ese momento en la historia ya no tienen nada que ver con nosotros. Así que cuando dice, serán mi pueblo santo, y luego habla de no comer la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras, sino que se la echarán a los perros, hay dos posibilidades. Que ya se nos había dicho, o ya habíamos leído, que no debes de comer carne con su sangre, ¿verdad? Tenía que ser desangrado correctamente el animal para poder consumirlo. Y un animal que había sido despedazado por las fieras no tendría ese proceso. O que esta era una práctica común entre las naciones y que al momento en que Dios les dice que sean un pueblo santo, diferente de, está diciendo, también de eso se van a abstener, ¿verdad? Porque era una práctica de las naciones paganas. Entonces, vamos a empezar a ver un poco más con las leyes que siguen la distinción entre lo que hacen otros pueblos y lo que deberían hacer los israelitas. Y si Dios le permite, al terminar de estudiar el capítulo 23, reflexionaremos sobre lo que esta ley nos enseña, a pesar de que no aplican muchas de ellas a nosotros, por qué están instituidas de esa manera y cuál era la diferencia, o cómo esto lleva a una diferencia de los israelitas comparado con todas las demás naciones. El apóstol Pablo nos dice que la ley, toda la ley es nuestro ayo a Cristo. La Reina Valera 60 es nuestro tutor que nos lleva a Cristo. Y eso es lo que vamos a buscar entender. ¿Cómo es que esta ley me lleva a Cristo? ¿Qué significa eso? Pero si Dios lo permite, todavía nos falta quizás unas 2 semanas para llegar a eso. Quería adelantarme ahorita porque como me siguen llegando preguntas y si esto aplica, quería dejar bien claro cómo debemos tomarlo, y al final de ver lo que se define o se compone el libro del pacto,
analizaremos con profundidad qué es lo que significa y cómo debemos tomarlo, ¿verdad? Así que hasta aquí nos quedamos. Se acaba el capítulo. Si Dios lo permite, el próximo miércoles empezamos el capítulo 23. Vamos a orar para agradecer a Dios y para pasar a la sesión de preguntas. Padre, te damos muchas gracias por la libertad que tenemos de venir a estudiar, de venir a escudriñar tu palabra juntos, de venir a convivir, a vernos, a estar presentes, Señor, poner nuestros dones al servicio de nuestros hermanos. Gracias también por aquellos que nos están viendo en línea. Te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, para poder ver por medio de estas leyes lo que tú estás manifestando a la humanidad entera. Que podamos verte a ti en estas leyes, tu carácter, tu naturaleza, que podamos entender la cultura de aquel entonces, el contexto para interpretar correctamente y que podamos vernos reflejados en estas leyes. Todas estas regulaciones tienen un propósito, Señor, y deberían llevarnos a Cristo, y que te rogamos que nos permitas comprenderlas, ver cómo toda esta ley necesariamente nos lleva a reconocer que necesitamos un Salvador. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Amén. Muy bien. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Y si se dieron cuenta, muchos ya está el código pegado en distintas partes, lo estuvieron poniendo en el proyector, para que si quieres hacer una pregunta, dado que todavía estamos con los cuidados y regulaciones sobre la pandemia, para evitar el contacto de papeles y plumas y eso, con tu teléfono registras ese código, te unes a un grupo de WhatsApp y ahí puedes hacer tu pregunta. La pregunta me va a llegar a mí directo. Los que están en línea siguen igual, se van a juntar las preguntas, no va a haber distinción entre las preguntas que nos llegan en línea y estas que se generan aquí. Todas van a pasar a la misma lista en la secuencia en la que se están haciendo. Así que antes de la pandemia, cuando estaban aquí todos presentes, los de físicamente aquí en Árbol Plantado, dedicábamos el tiempo en las preguntas con los que estaban aquí. Y si nos quedaba tiempo, respondíamos en línea. Como todavía estamos no completos, todas las preguntas que se hagan, así como se van haciendo, entran en la misma fila, indistintamente si son de aquí o si son de los que están viéndonos en línea. Así que dejando en claro las reglas, o una cosa más, nada más te registras ese código una vez, ¿verdad? Ya te agregas al grupo y ya no tienes por qué volver a registrarlo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? No les veo, a ver. Ah, ya. Se tardó. Sí, ya hay varias, a ver. Jacel Ramírez dice, tengo una amiga que es cristiana y me dijo que su hijo que vive bajo su techo y paga por su cuarto, pero llega su novia y se encierra en el cuarto. Su hijo no es creyente, ¿qué tiene que hacer ella? Bueno, mira, podemos tomar, me parece que ese es el caso de Elí y sus hijos. Dios juzgó a Elí porque no le estorbó a sus hijos. Si tienes un hijo que es mayor de edad, pero vive bajo tu techo, sigue estando bajo tu techo, tu casa, tus reglas, ¿verdad? Y si tú no estás de acuerdo con lo que él hace, tienes todo el derecho de prohibirle que haga ese tipo de cosas mientras esté bajo tu techo. Si él quiere hacer ese tipo de cosas que sabe que te desagradan, tendrá que ir a hacerlas lejos de ti, ¿verdad? ¿Me explico? No estamos obligados, ni tenemos una responsabilidad bíblica de obligar a nuestros hijos no creyentes a hacer lo que Dios le agrada. Eso no existe en la Biblia. No tenemos facultad para obligarlos a obedecer a Dios. Si ya son mayores de edad y están bajo nuestro techo, tienes que aprovechar el momento, hablarles del Evangelio cuando se da la oportunidad, de mostrarles lo que es la vida cristiana, pero si no les interesa, ni hablar, ¿verdad? Seguimos rogando a Dios que tenga misericordia de ellos y esperamos que un día puedan conocer a Dios y nacer de nuevo. Pero eso no significa que le vas a permitir hacer lo que Él quiera en tu casa. ¿Me explico? Tu casa, tus reglas, tú defines qué se permiten, a qué horas salen, a qué horas regresan, qué se debe de hacer. ¿No le gusta vivir en tu casa? Se puede ir si quiere. ¿Me explico? Tú eres responsable de lo que sucede en tu casa, con tus hijos. Pero si ellos no quieren saber nada de Dios y se pueden independizar y se van a vivir la vida que ellos quieran vivir, bueno, tú no tienes culpa en eso, ¿verdad?
Tu parte como padre la vas a cumplir al momento en que cuides lo que pasa bajo tu techo, sean o no sean creyentes tus hijos. Si ellos quieren vivir sin Dios, allá ellos, pero no bajo tu techo. Siguiente, la misma persona, que hay con personas que tienen relaciones sexuales con muertos. Hay una ley acerca de esto en el Antiguo Testamento. También se considera un divorcio si es casado esa persona. A ver, ¿cuál persona? ¿El muerto? Que hay con personas que tienen necrofilia. La necrofilia, toda relación que no se dé en el contexto del matrimonio, obviamente los dos vivos, toda relación sexual ilícita es pecado. En el Antiguo Testamento te llevaba a la muerte, en el Nuevo Testamento no, pero no heredarás el reino de los cielos si continúas con esa práctica, si no te arrepientes. En el Antiguo Testamento, bueno, veremos más adelante específicamente sobre todas las relaciones sexuales prohibidas, lo que nos lleva a entender las que son válidas nada más, pero lo vamos a ver un poco más adelante. También se considera un divorcio si es casado esa persona. Ahí sí me perdí, no sé si te refieres al muerto o si el que está vivo está casado y tiene relaciones con un muerto. Cualquier relación que no sea en el contexto del matrimonio, hombre, mujer, casados, ambos vivos, es pecado. Sofía Murillo, pastor, en mi experiencia presté a quien me solicitó dentro y fuera de la congregación y nunca me pagaron, por lo que decidí que si tengo será para regalar, en otras palabras, ofrendar como se enseñaba. Bueno, eso es lo que tienes que analizar con cuidado, ¿verdad? Mira, por eso quise hacer énfasis en esa parte. Si tú quieres ayudar a alguien, sí habrá situaciones en las que les digas, te regalo este dinero para que salgas de un apuro, ¿verdad? No hay ningún problema, eso es un acto voluntario tuyo. Y si tú das sin esperar nada a cambio, Jesús enseñó que eso es una bendición, ¿verdad? Que así es nuestro Padre Dios. Si aún tú ayudas a los enemigos, a quien sea, y no esperas nada a cambio, estás siendo como tu Padre que está en el cielo. Lo que estamos hablando en el contexto de la ley es un israelita empobrecido que busca ayuda para salir adelante, no es algo que se va a resolver regalándole el dinero, ¿verdad? Va a requerir una cierta cantidad que le ayude a salir de esa situación. Se trata de asegurarte que este pobre va a dejar de ser pobre, ¿verdad? O no tan pobre con el dinero que le prestes. Esa es la verdadera ayuda que debes de brindar. Si simplemente te limitas a decir, bueno, te voy a estar regalando dinero, te vas a dar cuenta que eso no lo va a ayudar a salir adelante. Hay situaciones en las que puedes regalar tu dinero como una ofrenda voluntaria y lo puedes hacer con toda libertad, ¿verdad? El que Dios le ha dado ese don, que hay personas que tienen ese don, de con liberalidad, dice la Biblia. Pero tienes que examinar la situación. Si quieres ayudarlo a salir de su situación, es decir, que deje de ser pobre de manera que no necesite que le des dinero, piensa en ayudarlo de una forma que lo comprometas a trabajar. ¿Se entiende? El compromiso de yo tengo el compromiso de ayudarte, tú vas a tener el compromiso de regresarme lo que te di, para que ambos nos esforcemos porque salgas adelante. ¿Me explico? Así que no en toda situación lo más conveniente es regalar el dinero. Siguiente. Lucas Alemán dice, hola pastor, eso de prestar o ayudar, si no te pagan es aceptable que uno le cobre, pero luego se enojan, dicen que le echa en la cara lo que le da uno. Bueno, aclarar echar en cara aquí en Ciudad de México es como repetirle y se molesta. Pues mira, por eso lo importante en este tipo de situaciones es que dejes en claro cuáles son los términos, ¿verdad? Y condiciones. Si tú le dices a alguien, mira, te voy a prestar esta cantidad de dinero, pero necesito que me la regreses, ¿cuándo crees que me la puedas regresar? Y trata de obtener alguna fecha, ¿verdad? Sabes que no necesariamente va a poder en esa fecha, según la circunstancia, pero tiene que haber un límite preacordado de cuándo debería regresar ese dinero. Porque a veces prestamos dinero, asumimos, o sea, yo me quedo en mi mente con la idea de que él entiende que me lo va a regresar un día, pero a veces esa persona ni siquiera está entendiendo que te lo va a regresar y piensa que simplemente se lo das para que lo use y si puede te lo regrese, porque hay personas que así piensan. Entonces, si no dejaste en claro de antemano cuáles son las condiciones para ese préstamo, vas a tener muchos problemas. Y si había condiciones claramente especificadas, aceptadas de ambas partes y no las cumple, estás en todo tu derecho de ir a investigar qué pasó, ¿verdad? Claro que en ninguna manera puedes tratarlo con desprecio, ¿verdad? O tratar de abusar o humillarlo o avergonzarlo porque te debe. Claro que no, porque Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros.
Pero para nada sería incorrecto que vayas y preguntes qué pasa con tu dinero según el previo acuerdo que habían establecido, ¿verdad? Esta persona tiene la responsabilidad de responderte, sobre todo si es cristiano, y de darte razón, ¿verdad? Vemos en la parábola de este hombre que se le perdonó una enorme deuda y luego fue a cobrarle a alguien que le debía mucho menos, y el que le debía le dijo, tenme paciencia y te lo devolveré, y este hombre no quiso y lo metió a la cárcel. Vemos claramente que ahí se hizo algo incorrecto. Porque si te piden tiempo y te explican la situación y realmente es comprensible que no pudieron, puedes tenerle paciencia, debes tenerle paciencia, porque tu propósito es ayudarlo. Hay muchas variantes, ¿verdad? Cuando tú prestas dinero y luego tienes una situación crítica y necesitas ese dinero, pues no vas a poder tener mucha paciencia, ¿verdad? Por eso es necesario que haya claras estipulaciones, términos y condiciones antes de soltar ese dinero para asegurarte que la relación permanezca intacta, ¿verdad? Que no se vea deteriorada ni dañada por causas de dinero. Si todo está claro, ambos deben de responder. Si alguien se retracta de lo que se había comprometido, estás en tu derecho de investigar y solicitar lo que tú le diste. Jesús Ortiz Franco, ¿una hechicera puede hacerle daño a un cristiano verdadero? Me refiero a trabajos, embrujos, etcétera. Claro que no, más adelante vamos a ver lo que sucedió con Balaam. Balaam se le ofreció una cuantiosa suma si maldecía a los israelitas. Y Balaam lo intentó, y en pocas palabras Dios le dijo, tú no puedes maldecir a quien yo he decidido bendecir, ¿verdad? Y viceversa. Así que si alguien se dice bruja o hechicera y asegura tener el poder máximo de Satanás, ¿qué? Quien es soberano y tiene todo el poder es Dios, y Satanás está sujeto, solo se le permite hacer lo que Dios le permite hacer. Así que no tenemos por qué temer a brujos o hechiceros ni a Satanás mismo, en el sentido de que Dios no permitirá que nos haga nada, pero cuando Él lo permite no podremos evitarlo, ¿verdad? Está el caso de Job. Entonces yo no me preocupo por los hechiceros ni por los satánicos. Mi objetivo es confiar en Dios, y si Dios permite que me hagan algo, Dios tiene un buen propósito para eso. Así que como quiera debemos seguir agradecidos, pero nuestro temor nunca debe estar hacia algo que no sea Dios. Tememos a Dios en el sentido de no tenerle miedo, sino que nos ocupamos por servirle a Él, porque sabemos que todo lo que sucede es porque Él lo permite. Siguiente, María Elena dice, en Éxodo 22:30, lo mismo con el de tu buey y el de tu oveja, estos eran para sacrificio, pero en el 22:29 también pide el primogénito. ¿Esto qué se refiere? Estamos hablando de los primogénitos, ¿verdad? Bueno, en el caso de pedir que los animales sean de Él, vamos a ver más adelante que no necesariamente era dado como sacrificio, también podía ser como parte de las ofrendas que se tenían que entregar a Dios para otros usos, pero aún no hemos entrado ahí. Esta ley se está mencionando así muy por encimita y todavía no hemos profundizado. Tenme un poco de paciencia y lo vamos a ver con detalle. Oliver Gómez dice, hola, yo estoy juntando hace años y no podemos casarnos, nos piden muchos requisitos acá en Florida. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Juntando hace años y nos piden, no podemos casarnos, nos piden muchos requisitos. ¿Te refieres a requisitos legales? Desconozco la ley de Florida, ¿verdad? Acá en nuestro país, los requisitos para casarte, aparte del pago que se hace para que el juez los case, no hay más que presentar la documentación requerida, ¿verdad? Desconozco cuál es la ley en Florida, pero bíblicamente se nos pide sujetarnos a la ley. Como cristianos, tenemos que reconocer que el matrimonio es algo que proviene de Dios, es una institución de Dios, no es una institución social. El gobierno regula el matrimonio simplemente por los intereses del Estado, ¿verdad?, que gobierna. Al gobierno no le conviene que las familias estén deshechas, hijos desamparados, porque el gobierno va a tener que cuidarlos. Al gobierno le conviene que las familias permanezcan unidas, y si no van a estar unidas, que las responsabilidades de provisión y protección se cumplan por el bien del país o el Estado que están gobernando. Pero el matrimonio es una institución de Dios. Para casarnos, esto es algo que se hace ante Dios, aunque en la ley firmamos documentos que nos protegen, nos dan derechos, por si llega a haber una defunción, si uno de los dos se muere, si se mueren ambos padres, cuestión de testamento, cuestión de documento, transmitir derechos de seguro y otras cosas, es algo que la sociedad instituye para protegernos. Es correcto que los cristianos se casen en la cuestión de
de lo civil, pero el matrimonio es ante Dios. Entonces un cristiano reconoce que debe de establecer este juramento ante Dios con los elementos bíblicos, el acuerdo de los padres, los testigos que validan que eso realmente se está haciendo de manera correcta, que hubo un juramento, como lo vamos a ver más adelante en cuestión del contexto histórico. Y aparte, de hecho, primero cualquier pastor te va a decir, primero cásate ante la ley y luego vienes a la iglesia. No vaya a ser que vengas a la iglesia y ya no quieres casarte ante la ley, ¿verdad? Entonces, no entiendo claramente cuáles son los problemas que enfrentas, pero tienes que esforzarte por cumplir ambas cosas, presentarte ante Dios, establecer tu juramento de matrimonio ante la congregación, que es muy importante, en donde tú estás congregándote, hacer partícipe a todos, dar el buen ejemplo de cómo es llevar un noviazgo al matrimonio, de cómo dar testimonio ante todos que estás casándote correctamente, haciendo lo que a Dios le agrada, y asegúrate de cumplir con lo que la ley secular te pida para mantener a tu familia protegida de muchas situaciones que pueden enfrentar. Pastor Hernán, ¿puedes revisar fuera de las imágenes? Creo que te brincaste una pregunta que es... ¿Me brinqué una? Es escrita, sí. Es que las escritas no te van a aparecer en las imágenes. Leí Jesús Ortiz Franco y luego María Elena y luego Oliver. Sí, después de más Jesús, atrás. Después de Jesús Ortiz Franco hay una pregunta escrita, no está en imagen. Ah, escrita. Sí. Y es que estaba viendo nada más las imágenes. La palabra conocer es la misma cuando Adán conoció a Eva. Bueno, la palabra hebrea es yada y es el equivalente de ginosco en griego. La palabra hebrea yada tiene más aplicaciones. Cuando se habla entre un hombre y una mujer, tiene el mismo sentido que la palabra griega ginosco, es un conocimiento íntimo personal. Entonces, cuando hablas de, por ejemplo, que Dios conoce a un hombre y usa la palabra yada, no está hablando de nada sexual, ¿verdad? Si dos hombres se conocen usando la palabra yada, no es algo sexual, es un conocimiento cercano. Pero cuando se usa entre hombre y mujer, hace referencia a lo sexual, como también la palabra griega ginosco, puede aplicar entre Dios y los hombres, entre mujeres y entre pareja. Cuando habla entre pareja, hace referencia al acto sexual. Ahora sí. Enmendado el error, continúo. Elizabeth K. dice, entonces, ¿existe la brujería? En lo personal siempre he pensado que no existe. Pues mira, si tú consideras, supongamos la mujer que iba tras Pablo y Bernabé diciendo, escuchen a estos hombres que son hijos del Dios Altísimo, no me acuerdo, obviamente ella se refería a Zeus, ¿verdad? No al Dios de la Biblia. Y nos dice que esa mujer adivinaba por medio de un demonio. No dice literalmente que por medio de un demonio, pero cuando Pablo reprendió al demonio en esa mujer, dejó de adivinar. Así que los dueños de esta chica, que era una esclava, ganaban mucho porque esta chica, por medio de un demonio, adivinaba las cosas. Y no sería nada difícil de comprender, ¿verdad? Un demonio oye y ve cosas que nosotros no vemos. Y si se las comunica y tú se las dices a alguien, estás adivinando, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice la Escritura con respecto a esta chica. Ahora, ¿eso significa que todos los que practican la hechicería tienen eso? Claro que no, la gran mayoría pueden ser fraudes completos, ¿verdad? Pero no dudamos o no podemos negar que, tal como sucedió en el caso de esa mujer, puede haber otros donde haya demonios de por medio revelando información que ellos saben, no son omniscientes, no saben el futuro, excepto lo que Dios les ha revelado. Saben que van a ser juzgados, ¿verdad? No saben exactamente cuándo, pero pueden revelar información, como en el caso de esta chica, que podría ser considerado desde nuestro punto de vista humano como adivinación. Así que bíblicamente no lo descartamos, sin embargo creo que sería algo muy peculiar de encontrar. David Horta, ¿las reglas de los préstamos se aplican en nuestro tiempo? No, nosotros tenemos un sistema de leyes que regulan este tipo de prácticas y nos sujetamos a estas leyes, ¿verdad? Aquí en este caso de los préstamos para los israelitas, en ese sentido, podríamos a lo mucho aplicarlo como algo entre cristianos, ¿verdad? Si tú ves a un cristiano que está en dificultad y te pide dinero prestado, tú ves que a Dios le agradaba que no le cobraras intereses, tú puedes hacer eso si lo haces de voluntad propia, ¿verdad? Si quieres que sea algo legal, bueno, vas a acudir ante las leyes y creo incluso puede ser exento de intereses, ¿verdad? Pero no podemos decir que esas leyes se aplican directamente a nosotros porque no estamos bajo una teocracia. Somos una democracia y tenemos nuestro propio sistema de leyes. Fernando Vega, pastor, ¿leyes humanitarias y responsabilidad social es lo mismo?
no necesariamente, ¿verdad? Una responsabilidad social sería, por ejemplo, choqué un carro y tengo que pagarlo, ¿verdad? Dañé propiedad, la tengo que pagar. Y una ley humanitaria tiene que ver con el trato humano que todas las personas merecen, ¿verdad? Así que no necesariamente son lo mismo. David Horta, ¿está bien visto que un cristiano pida prestado? Pues mira, no hay nada que impida que un cristiano pida prestado. Y de hecho, habrá cosas en la vida que no puedas obtener sin un préstamo. Distintas circunstancias. Por ejemplo, estás joven, te acabas de casar, quieres una casa, a menos que puedas juntar, no sé, dependiendo de la casa, ¿verdad? Pero ahorita prácticamente cualquier casa las encuentra cerca de $1,000,000. A menos que puedas juntar $1,000,000 para comprar tu casa, no vas a necesitar un préstamo bancario, ¿verdad? O hipotecarlo, ¿verdad? La gran mayoría de las personas, para tener acceso a una casa, van a tener que ir a un banco y financiar, y van a tener que estar pagando mensualmente. ¿Es eso pecado? Claro que no. Negligencia, tampoco. Si haces bien tus cuentas y tienes con qué pagar, ¿verdad? Pero si tú tienes, por ejemplo, una muy mala administración y estás pidiendo más dinero del que puedes pagar y logras engañar al banco para que te lo preste, estás pecando, no por el préstamo, sino por tu negligencia y por ser tramposo a la hora de solicitarlo. Entonces, el préstamo en sí no es algo equivocado. Tú puedes usar los préstamos como algo, como una herramienta. Incluso quieres extender tu empresa o tu negocio, pides un préstamo siempre y cuando puedas pagarlo sin problema. No hay nada en la Biblia que te lo impida. Así que pedir prestado no es el problema. Las razones, el porqué o el contexto de pedirlo, eso sí puede ser un problema. Jesús Ortiz Franco, ¿es bueno demandar cuando te debe una persona no creyente, aunque pueda hacer mal testimonio? Mira, pedir que se haga justicia nunca va a ser mal testimonio. No les va a gustar a ellos, ¿verdad? Pero pues eso es natural, ¿no? Pero no puede ser incorrecto que tú busques la justicia. Si alguien se comprometió a pagar y no te paga y tú le demandas el pago, en ningún momento estás haciendo algo indebido. No caigas en esas trampas de que, pero tú eres cristiano, ¿por qué eres tan malo conmigo? No estoy siendo malo, estoy siendo justo. Tú dijiste, yo te presté con esas condiciones, ahora dime, dame razón de lo que es mío. Estás hablando de algo que te pertenece, así que eso no puede ser en ninguna manera algo malo. La manera en que lo hagas sí puede estar mal, ¿verdad? Si tú vas y le dices, óyeme, dame mi dinero, ya estás siendo déspota, altivo, eso no agrada a Dios, ¿verdad? Pero tú puedes ir con toda tranquilidad, serenidad, con toda paciencia, decirle, oye, habíamos tenido un acuerdo, vengo a que me des razón de lo que me debes. Y eso en ninguna manera es algo incorrecto o malo a los ojos de Dios. Siguiente, Lizzy Muñoz, posiblemente sin tener nada que ver con el tema, pastor, el no casarse por la iglesia cristiana hace un matrimonio menos, sea por una situación u otra que aún no puedan casarse por la iglesia. Mira, estoy pensando seriamente en hacer un tema de esto porque hay muchas preguntas al respecto, pero lo veremos en la serie de Fundamentos los domingos. Mira, si tú eres un hijo de Dios, debes reconocer que el matrimonio es algo de Dios, ¿verdad? Y es un juramento a Dios, no a la sociedad, no a nuestras leyes, es algo a Dios. Ahora, si es Dios quien instituyó el matrimonio, ¿te puedes considerar casado si simplemente firmaste un documento legal? No. Ante la ley podrás estar en un contrato de matrimonio, por así decirlo, pero no tiene nada que ver con el juramento y las responsabilidades que se hacen ante Dios. Entonces, bíblicamente, un matrimonio solo existe en los términos bíblicos. ¿Me explico? Si tú, imagínate, dijeras, mira, son dos hombres que ya firmaron un documento y están casados y vienen a la iglesia y quieren que los tratemos como una familia. Pues discúlpame, pero el documento que firmaste no tiene nada que ver con la Escritura. De hecho, la Escritura prohíbe la unión homosexual de esa manera. Pero tengo un papel que dice que estoy casado. Ok, eso es allá de la ley te reconoce como casado. Aquí en la iglesia, con la Biblia, eso no existe y no es válido de ninguna forma. Ahora dices, una pareja de muchachos fueron ante la ley, hombre y mujer, se casaron, dicen, ya me casé. ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que ya te casaste? Si la Biblia claramente nos da en su contexto histórico y lo que se nos enseña directamente cuál es la forma en la que se debe instituir un matrimonio para que sea reconocido en la iglesia. Otro ejemplo, imagínate que alguien dice,
Yo ya firmé un documento que dice que soy cristiano y vengo que me acepten como cristiano porque tengo un documento que me expidió la ley que me reconoce como un cristiano. Mira, bíblicamente para ser cristiano tienes que tener la evidencia de arrepentimiento, ¿verdad? Jesús dijo que al árbol lo conoces por sus frutos. Y tengas el papel firmado por el mayor presidente del mundo, quien tú quieras, mientras no te apegues a lo que la Biblia dice, no vas a ser reconocido como cristiano. Así que en términos del matrimonio, bíblicamente hablando, un matrimonio se instituye bíblicamente, independientemente del papel que hayas firmado. Sin embargo, como estamos llamados a ser responsables y buenos administradores y demostrar el compromiso que tenemos, como por ejemplo lo representaba la dote, hoy en día, aunque no hay un pago de por medio, a los padres el documento legal que va a obligar a ambas partes a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades viene a ser una especie de equivalente, ¿verdad? Así que un cristiano que entiende bien la Biblia y ama a Dios no va a tratar de llegar al altar bíblicamente sin haber firmado lo que corresponde como garantía de que el juramento que va a hacer ante Dios incluso está firmado ante la ley para que lo obliguen, le quiten el dinero a fuerza o lo metan a la cárcel si no cumple con sus responsabilidades. ¿Se entiende? Bíblicamente el concepto social y de Dios estaban en una sola cosa, ¿verdad? Porque viven en una teocracia. En nosotros está separado, pero no significa que es uno o el otro. El matrimonio es ante Dios, si no, no es matrimonio. Y el asunto legal es para confirmar el juramento que vas a hacer. Como quiera, espero en Dios tengamos la oportunidad de profundizar más en estos temas. Y ya se acabaron las preguntas, ¿verdad? Muy bien, terminamos entonces con este tiempo. Gracias a todos por estar aquí. A ver cómo nos va con el agua. Espero que hayan bajado su paraguas, porque aquí a veces se pone complicado. A los que nos acompañan en línea, pues los esperamos también el domingo. Ya saben que para poder acompañarnos tienen por favor que mandar su nombre completo y su fecha de nacimiento a nuestra página de Árbol Plantado en Facebook. Mándanos un mensaje, nombre completo y fecha de nacimiento, te agregamos al sistema. De esa manera vas a poder usar este sistema que tenemos en internet para que puedas registrar tu asistencia. El registro para las reuniones es 2 días antes de cada reunión y la aplicación se activa automáticamente a las 8 de la mañana y se desactiva a las 12 de la noche. Así que para la reunión del domingo, el viernes a las 8 de la mañana ya puedes separar tu lugar. Si es la primera vez que vienes, primero tienes que mandar tu nombre completo y tu fecha de nacimiento para que el sistema te reconozca y puedas usarlo. ¿Ok? Es todo. No se olviden también de ofrendar para que esto siga funcionando, como cada quien determine según sus posibilidades. Dice la Biblia, no por tristeza ni por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Muchas gracias, nos vemos el domingo si Dios quiere.